¿Qué tal, chicos? Buen día. Los saludo con mucho gusto. Vamos a ver prácticamente el cierre de este eje ético y moral que tiene su libro. Vamos a centrarnos realmente el día de hoy en el tema del aborto y la próxima semana, que todavía tenemos un tema, una oportunidad, veremos otros aspectos éticos morales de nuestro programa. Y entonces, para hablar del aborto, primero tenemos que hablar del respeto a la vida humana. La realidad es que la vida es sagrada. Sin embargo, tenemos que preguntarnos, ¿por qué entonces es tan poco respetada? En la lectura que les había enviado, el título se llama Elige la vida. ¿Por qué si la vida es sagrada y tanto queremos protegerla, tanto en su medio natural como en la persona humana, por qué entonces es tan poco respetada la vida humana? Miles de personas mueren cada día y no de causas naturales. Lo cierto es que la vida es un valor prioritario y sin ella no se daría ningún otro derecho. Las causas de que la vida humana sea tan poco valorada, tanto en el aspecto del embrión como en la vejez, como en el tránsito de la vida, tiene mucho que ver con un enfoque positivista de la existencia humana. Es decir, que únicamente le adjudicamos a la persona humana algunos derechos que en el ámbito social le son atribuibles. Pero piensen ustedes, chicos, si la vida fuera sagrada únicamente por las leyes que la protegen, ¿no sería entonces fácil derogar en algún momento esa ley, ese derecho? Y entonces, pues realmente, si un derecho puede ser puesto o quitado por una jurisprudencia en algún momento concreto, no tiene ninguna facultad como derecho, porque puede ser parte de una convención social. Lo cierto es que los derechos universales no pueden estar sujetos de lo que una mayoría pueda votar en un Congreso. Hay principios morales y principios universales que rigen toda nuestra existencia. Otra de las causas por las cuales la vida es poco valorada es un hedonismo egoísta y utilitario. Anteriormente, cuando empezábamos a ver el eje ético-moral, hablábamos del hedonismo como aquel que busca el placer y evita el sufrimiento. Muchas veces hablamos de que por qué si hay un Dios existe el sufrimiento, como si fueran dos conceptos que se contraponen, cuando lo cierto es que en esta realidad, en este universo, el sufrimiento ayuda mucho a acrisolar, ayuda a la conversión, ayuda al cambio. Siempre para lograr algo bueno lleva esfuerzo. Veamos a los chicos que van al gimnasio, quieren lograr un músculo y entonces ahí están ejercitándose y sufren en algún momento, les duele, pero poco a poco va creciendo. Es un ejemplo burdo, pero que nos ayuda mucho a comprender esta realidad. Y entonces, un hedonismo egoísta, en donde lo único que importa es lo que yo quiera en tanto que me dé placer. Y utilitario, si yo puedo utilizar a los demás para conseguir mis fines, entonces adelante. Pero lo cierto es que el utilitarismo justamente hace eso, utiliza a la persona y le niega su capacidad de ser alguien en sí mismo. Tenemos también una comprensión de la libertad humana desde la clave de una subjetividad exasperada. Hablábamos durante todo el ciclo que la libertad solo elige entre un bien y un bien mayor, pero muchas veces confundimos la libertad con subjetivamente lo que yo quiero hacer. Lo cierto es que la libertad no va en función de lo que yo quiero hacer o en función de lo que me gusta, sino que la libertad va en función de lo que es mejor para mí, en tanto que sea bueno y en tanto que sea verdadero. Y entonces, tomando la bandera de la libertad, muchas veces somos subjetivos y entonces el punto de referencia moral soy yo y no la ley universal de la que soy parte.
Otra de las causas es que hay una primacía, es decir, está primero los intereses económicos y un olvido del hombre de su lugar en la creación. Es decir, el hombre busca más la economía, la productividad, incluso si para ello necesita de recursos humanos, es decir, personas que funcionen como si fueran una maquinaria, y entonces yo, por preservar mi economía, puedo incluso tomar a la persona humana como si fuera una máquina a la que puedo explotar, puedo trabajar, puedo buscar. Por otro lado, decíamos el olvido del hombre de su lugar de la creación. El hombre, y lo hemos visto, chicos, no es dueño de la creación, es administrador. Y aparte, la característica por excelencia de ese administrador es que protege la creación. Él es el Señor con minúscula. Mientras que está el Señor con mayúscula, Dios, el Señor con minúscula, el hombre, tiene la obligación de hacer presente a Dios en todo el mundo y de ejercer los principios universales que Dios ha inscrito en el corazón del hombre. Es decir, que si Dios es vida, de él procede la creación, el Señor con minúscula tiene que proteger aquello que el Señor con mayúscula ha creado. Tiene que proteger esa vida de la que él mismo es parte. Y la última causa es la pérdida del sentido de la vida, de la dignidad de ella y de la trascendencia. Normalmente, cuando hablamos del sentido de la vida, parece como si fuera una cuestión sumamente abstracta. Y entonces, si tú le dices a alguien, oye, ¿cuál es el sentido de tu vida? Llega un momento en que tiene un estado de shock y te dice, ¿a qué se quiere dedicar? No, pues quiero ser doctor. No, pues quiero ser artista. No, pues quiero ser ingeniero. Pero lo cierto es que el sentido de la vida no va en función de lo que quieres hacer, sino en función de lo que vas a ejercer de tu propia naturaleza. Es decir, el sentido de la vida está en la capacidad activa de ser todos los días persona humana, que se conmueve, que es feliz, que siente, que ama, que ayuda, que permite que los demás se desarrollen en un ámbito concreto. Cuando hablamos de la dignidad, pensamos como si ésta se pudiera hacer y reducir o acrecentar. Entre más poderoso, más famoso, más rico sea, más digno soy. Perdón, la dignidad está en el mismo hecho de que tú eres un ser humano. Ahí está tu dignidad. No tienes que estarla buscando en otros lugares. Ahí está. Cuando tú amas, cuando tú eliges el bien, cuando tú vas en búsqueda de la verdad, estás ejerciendo tu capacidad activa de ser persona humana. Es decir, de ser esa imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios, y de ser prácticamente el culmen de la creación. Eres tú, con tu razón, el culmen de la creación para proteger y ayudar a toda la creación a que también exista. Y también hablábamos del sentido de la trascendencia. Lo más trascendente que a veces llegamos a pensar es qué voy a hacer en la tarde. Pero hay que tener, chicos, los ojos puestos en el cielo. Sí, yo quiero ser feliz, quiero hacer lo que me gusta, quiero hacer determinadas actividades, pero mis ojos deben estar puestos en el cielo. ¿Por qué? Porque es ahí el fin último del hombre a donde quiero alcanzar. Yo se los decía, chicos, nosotros no venimos a ser únicamente un obrero más que trabaja en una actividad concreta. Venimos al mundo a conocer a Dios, para amar, dejarnos amar, ser felices y alcanzar la santidad. Si nosotros nos dejamos conmover por Dios, nos dejamos amar por Dios, aprendemos también a amar, aprendemos a conmovernos, aprendemos a que lo que podemos trabajar ya no va a ser por ser una maquinaria dentro de una sociedad, sino para ayudar a hacer crecer esta sociedad. Y también con ello vamos escalando
hacia el cielo para un día estar ahí. Si nosotros perdemos el sentido de la trascendencia, vamos a seguir destruyendo nuestro mundo. Realmente, chicos, dense cuenta que cuando el hombre tiene un sentido de trascendencia, aún con las tristezas de la vida, si sus ojos están puestos en el cielo, poco a poco va a ir superando esas dificultades. Y entonces tenemos que hablar de una dimensión ética de la vida humana y su respeto. La preocupación ética se hace indispensable y necesaria. Siempre tenemos que tener puestos los ojos en la ética. Lo bueno, lo malo, discernir, quitar lo malo y quedarnos con lo bueno. No podemos ni debemos olvidar que la dimensión ética es la más necesaria en cualquier actividad verdaderamente humana. Así que es obvio que una decisión, si no es insensata, se toma a partir de unos valores, presupuestos, finalidades determinadas que le ayudan invariablemente a descubrir el objeto moral y cómo el hombre actúa en función de ello. El hombre es un ser moral por naturaleza. El hombre siempre busca el bien. Incluso cuando se equivoca, busca el bien aparente. Pero hay que aprender a descubrir si son bienes aparentes o son bienes reales y no dejarse engañar por esos bienes aparentes. Y entonces hablamos de la coherencia. El hombre necesita ciertos criterios que le estructuren y le den coherencia a su conducta y a su forma de actuar. Algo que nosotros llamamos como coherencia de vida. Pues si no lo tenemos, no sabría el por qué se comporta uno de una forma u de otra manera, ni qué elegir cuando se le presentan diversas alternativas. Hay que tener siempre una brújula moral que nos ayude a discernir. Hemos hablado del grado de la conciencia, hemos hablado de cómo la conciencia realmente es esa voz interior que nos ayuda a discernir, que nos ayuda a descubrir, que nos ayuda a reflexionar en torno a una situación concreta. Y entonces esa brújula moral, que es la conciencia, tiene que ayudarnos a hacer una reflexión sobre los desafíos actuales que se le presentan a la vida y también una reflexión sobre aquellos desafíos que se le plantean a la vida dentro de un mundo tan altamente tecnificado, es decir, en donde es más importante la técnica, la tecnología, que la persona. Y además hacer una reflexión porque muchas veces carece de una orientación clara de hacia dónde quiere ir esa persona. Presuponer que alguien quiere determinada cosa es al mismo tiempo presuponer que sabe que le es bueno. Si quiere algo, pero no está seguro de que sea bueno para ella, para esa persona, entonces cuidado, chicos. Y entonces, el respeto a la vida aparece como uno de los principios más fundamentales y evidentes en todas las ideologías, culturas y religiones. Y su fundamentación no necesita ningún esfuerzo racional, simplemente comprendiéndose el respeto a la vida como una exigencia básica del sentido común. Realmente el respeto a la vida está inscrito en la naturaleza. Todo ser se ama por una inclinación natural a sí mismo y al mismo tiempo todo ser ama a otro por la inclinación natural a eso otro, porque descubre el mismo principio ordenador de vida que late y que nos permite descubrir. La vida de cada individuo pertenece de alguna manera al patrimonio común, como la parte en cuanto tal es algo de un todo. Es decir, si nosotros fuéramos un gran pastel, no solamente nos interesa la rebanada
que nos toca, si nos interesa que el pastel haya sido hecho de buena calidad, que tenga los mejores ingredientes, para entonces querer participar de él. Pero tengo que descubrir que yo soy parte de los ingredientes que generaron ese pastel. Y entonces, si yo soy un buen ingrediente, el pastel es un buen ingrediente también. La vida se considera un regalo de Dios. Y tal lo considera así que los derechos humanos buscan siempre la protección a la vida y su promoción son unas exigencias humanas, por lo que toda persona, por el mismo hecho de serlo, tiene derecho a vivir dignamente y a poseer los medios necesarios para prevenir y recuperar la salud. Si ustedes buscan en Google la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, descubrirán que la mayor parte de nosotros realmente no tiene salud, vive en la enfermedad. Y también podrán descubrir que la mayoría no tiene una vida digna. Entonces, ¿qué hacer en una sociedad que piensa que sus ideales más altos son la dignidad y la salud, si en su comportamiento cotidiano muestra un desprecio por ella? Son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Qué estoy haciendo yo para preservar la dignidad humana y para preservar la salud? Es muy fácil decir, es que aquella persona no va a tener una vida digna, pero ¿y yo con la señora que me ayuda en la casa? Con el señor que pasa por la basura, el barrendero, el policía de la privada, ¿yo los trato de forma digna? ¿Busco la promoción de su salud? En este tiempo de pandemia nos podemos preguntar mucho acerca de ello. Y entonces, el Dios de la vida, dentro de una reflexión trascendente, la realización de la exigencia del cuidado a la vida nos revela, 1. A Dios como la fuente de la vida humana y de la vida del mundo, a Cristo como el referente de la persona total y mayor defensor de la vida, y evidentemente al Espíritu Santo que con su influjo ayuda a la Iglesia como un lugar privilegiado para el cuidado y promoción de la vida humana. En la bioética, y específicamente en la bioética cristiana, lo que respecta a la moral de la vida es parte de la teología moral que estudia la eticidad, es decir, si es bueno o malo, algo que compete a la vida humana desde su concepción hasta la muerte, a la luz natural de la revelación en Cristo. Y entonces, hay algo positivo aquí. La moral de la vida no trata en primera instancia de condenar los abusos o los usos inadecuados de las ciencias que estudian la vida, sino aprovechar los avances y los logros de esas ciencias con el fin de obtener una vida más plena para todo hombre. La vida del ser humano, independientemente de cualquier enfoque religioso, tiene un valor en sí misma y por sí misma. Constituye la base y el fundamento para que cualquier valor del ser humano pueda desarrollarse en un proyecto tanto personal como social. Sabemos que la vida física no garantiza automáticamente una vida plenamente libre en tanto libertad política. Sí, en tanto una libertad fundamental, pero no en libertad política, o tal vez no feliz y no plena, en tanto que las circunstancias de la vida se hacen presente. Pero sin ella queda radicalmente comprometido todo proyecto personal y todo servicio a la sociedad. Si yo no tengo respeto por la vida, todos los proyectos realmente son quimeras. La mera supervivencia biológica no constituye el sentido de la vida humana. Debe pasarse de una antropología del cuerpo al de la corporeidad, es decir, la experiencia vívida del cuerpo como una realidad presente y que se hace fenómeno, es decir,
que se identifica por aquellas cosas que la expresan. El moralista debe superar en el campo de la bioética una concepción en donde hay algunas especies desarrolladas y otras subdesarrolladas, y también de una concepción en donde solamente hasta cierto punto de la vida se ha logrado una plenitud. ¿Qué nos dice el magisterio de la Iglesia acerca de ello? Sostiene que la vida humana debe ser respetada con todas las exigencias éticas de ser persona, desde la fecundación hasta la muerte. Así lo dice un documento de la Iglesia que se llama Gaudium et Spes, acerca de la persona. La vida humana, desde su concepción, ha de ser salvaguardada con máximo cuidado. Y entonces, el catecismo también nos dice: la alianza de Dios y de la humanidad está tejida de llamados a reconocer la vida humana como don divino y de la existencia de una violencia fratricida en el corazón del hombre. Así como Caín atentó contra Abel, así como entró ese pecado, entró universalmente a la humanidad. Realmente, si una persona violenta su propia naturaleza, violenta la raíz de la vida en sí mismo, violenta al mismo tiempo la de los demás, si no valora la vida que se hace presente en el mundo, evidentemente le cuesta trabajo reconocerla y salvaguardarla. Quisiera que habláramos un poco sobre cuestiones actuales de bioética. La noción de la vida humana desde la bioética, podemos utilizar una definición de Pascal, y dice: el hombre es más que el hombre, pues la vida humana rompe todos los límites y no somos capaces de abarcar todo el significado de lo que la vida humana, de lo que el hombre en sí mismo es. Cada vida humana tiene su identidad genética, responde a una singularidad biológica, es humanamente individual, irrepetible, histórica, biográfica y cobiográfica. Paradójicamente presenta interioridad y apertura. El hombre no solamente es un conjunto de células, el hombre es su historia, es su libertad, es su memoria, es su espiritualidad, su inteligencia, su voluntad, su capacidad activa de ser, de buscar el bien, es más allá que muchos aspectos. Y entonces, cada persona engendrada por sus padres viene al mundo en un momento singular y concreto, y desde el comienzo se caracteriza por tener un plus de realidad, no identificado con su estructura biológica. Ese plus de realidad nosotros lo identificamos como el alma. Y entonces, la fecundación es el proceso dinámico y temporal por el que cada individuo se constituye a partir de los materiales aportados por sus progenitores, donde el cigoto es más que la mera suma o fusión de los gametos. Apenas unas horas después de la fusión del esperma con el óvulo, comienza la síntesis del ADN. Con esta síntesis prácticamente tenemos una nueva realidad biológica, un nuevo ser. Entonces, vamos a ver más adelante algunas de estas falacias, pero insisto, cuando hay la síntesis apenas unas horas después de la fusión del esperma con el óvulo, en ese momento ya tenemos una nueva realidad biológica, ya es un nuevo ser, un nuevo ente. Esto lo dice la biología, entonces hay que tenerlo en consideración. Esa célula con el fenotipo cigoto está dotado de una organización celular
que la constituye en una realidad propia y diferente a la realidad de los materiales biológicos de partida. No es mamá, no es papá, es una nueva realidad. Esa única realidad unicelular, totipotencial, capaz de desarrollarse y de organizar su organismo, parte dentro de una misma especie. Es decir, que en el momento en que se hace la síntesis del ADN, ya pertenece a la especie humana por la construcción del ADN y su correspondencia con la misma especie. La identidad biológica es parte de la identidad personal. Esa información heredada tiene un orden perfecto. 4 nucleótidos de ADN. Ustedes recordarán que los nucleóticos, como la glucosa, parten y constituyen ese ADN con sus desoxirribonucleicos. Les digo la palabra concreta porque me trabé ahí. Desoxirribosa. Entonces, tiene una base nitrogenada. En el ADN hay 4 tipos de nucleótidos: la guanina, la citosina y la timina, además de la adenina. Estos 4 nucleótidos tienen la información específica de la nueva realidad biológica y entonces tienen también proteínas funcionales. Esta primera información es nuestra dotación genética propia de nuestra especie. Con esta información, aún contenida en las células, no va a cambiar la persona. Simplemente con esta información la va a desarrollar durante toda su vida. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? La información de la célula en el ADN va a ser la información que la va a marcar hasta el día en que muera en algún punto de su desarrollo. No estamos hablando de que el hombre cambia cada etapa. Es la misma realidad biológica que evoluciona de ser niño a ser infante, a ser puberto, a ser adolescente, a ser joven, a ser adulto, a ser anciano. Es la misma realidad. Con la fecundación entonces queda constituido el organismo en su fase de cigoto, en una perfecta construcción de los diversos órganos y tejidos, de acuerdo a la herencia genética recibida de sus padres. Ninguna de las etapas de vida en el ser humano cambia. Realmente esta realidad que es, va a ser siempre. Y entonces, tiene una relación con su madre, pero hay una autonomía del embrión. Desde el primer día se establece un diálogo molecular entre la madre y el embrión, pero se liberan interleuquinas por parte del embrión, a lo cual las trompas producen los llamados factores de crecimiento que permiten el desarrollo del embrión. Es decir, aunque está dentro del útero de la madre, realmente genera un nuevo campo porque genera la placenta, tiene un cordón umbilical y ahí se aloja. Y entonces hay una simbiosis de dos vidas porque hay una tolerancia inmunológica. Se establece un diálogo molecular que convierte al sistema inmunológico de la madre en alguien tolerante al embrión. Si el feto fuera parte de la madre, entonces no habría necesidad de generar un sistema inmunológico tolerante al embrión. Esta nueva realidad con un código genético tan específico es otra cosa que está dentro del cuerpo de la madre y que por causas naturales el cuerpo automáticamente rechazaría con anticuerpos como si fuera un virus o una bacteria. Sin embargo, el cuerpo es tan sabio que genera una inmunidad y le permite tolerar al embrión mientras se termina de gestar. Es decir, que sí son dos entes distintos. En la segunda semana de vida, el embrión se estructura en dos capas de células
y genera nuevas células madre. Eso es importantísimo porque nos vuelve a hablar de que es otra realidad genética. Al día 15 tiene 3 capas y se llamará gástrula, la cual organiza el desarrollo completo del organismo. Y hacia el día 21 aparecen los indicios del corazón como motor de la circulación sanguínea. Se produce el primer latido. Es decir, que antes de que la mujer se dé cuenta de que está embarazada, ya hay un código genético distinto, ya se ha generado un sistema tolerante al embrión y también ya se ha generado el primer latido. La definición de la vida es aquella capaz de generar movimiento. Desde el momento en que la célula se mueve, desde el momento en que hace síntesis del ADN, desde el momento en que late, ya estamos hablando, por definición biológica, por definición filosófica, de una nueva vida, porque el corazón late. Las células se movieron, sintetizaron, generaron el material genético y generaron una nueva realidad biológica capaz de movimiento. Y podemos descubrir esto también porque el feto no se queda quieto en el útero, se mueve. Esa capacidad activa de movimiento es parte de la definición de la vida, la capacidad activa de generar movimiento. Y aparte tiene una libertad personal ya desde ese momento. El ser humano está constituido por 2 dinamismos. El propio de su naturaleza genética, cómo las células van trabajando, y su libertad personal. Si está incómodo, cambia su posición. Entonces, ¿cuál sería el estatuto ontológico del embrión? Cada viviente se identifica con el mismo patrimonio genético de su especie. Efectivamente, por su síntesis, por su ADN, pertenece a la misma especie, aun cuando en su evolución no haya terminado de desarrollarse. Debemos afirmar desde la ciencia y la ontología que el embrión es persona, pues con frecuencia se le usa como objeto de la tecnología para estudios, pero es una persona. Todas las pruebas científicas y ontológicas nos revelan que es otra realidad biológica en desarrollo. Así como tú pasaste de ser bebé a ser niño, a ser infante, a ser puberto, a ser adolescente, a ser joven, lo mismo pasa, pero en el campo del desarrollo embrionario. Hay una evolución, ¿sí? La vida humana comienza en el momento de la fecundación, con la aparición de una realidad celular nueva, con un comienzo y un final definidos y autoorganizados. Es decir, si nosotros vemos el estatuto jurídico del embrión, el embrión es un proceso vital que desembocará por su evolución en el desarrollo de un ser humano adulto. No de un bebé, no de un niño, de un ser humano adulto, con todas las facultades que del derecho le vienen. Es difícil negar categóricamente que el embrión humano no sea una persona. La actitud ante el embrión humano debe ser, por tanto, de respeto y debe conllevar una prohibición de atentar contra su vida. Y frente a esto hay algunas falacias que en algunos grupos tuve la oportunidad de ir viendo. El concepto de la calidad de vida es que no va a tener una vida digna. Según la definición de la OMS, aun cuando muchos de nosotros somos adultos, no tenemos una vida digna, con todas sus asegúnes. Y además de que esta falacia es de falsa equiparidad. Yo no puedo poner al mismo nivel la vida que otro tipo de cuestiones. La manipulación del lenguaje es otra falacia. No es bebé, no es feto, es cigoto, es embrión. El término preembrión, el óvulo fecundado, no es persona.
ya tiene otro código genético, pertenece a la especie, se va a desarrollar total y absolutamente hasta ese punto de fin último. La falacia de los derechos sexuales y reproductivos. Insisto, los derechos no nos vienen por la convención positivista. Los derechos naturales nos vienen por la ley universal. Falacias de salud reproductiva, del término género, del desarrollo sostenible. Quisiera entonces entrar al último punto, que es el que nos atañe en esta clase. La reflexión desde la ética teológica sobre el aborto, es decir, la reflexión que ha hecho la Iglesia auxiliándose de la ética, de la bioética y de la antropología acerca del aborto. Vemos que la realidad del aborto no se da en un ambiente neutro, sino dentro de un contexto histórico y cultural. Las estadísticas realizadas en los países donde el aborto está legalizado dan cuenta del aumento numérico de ellos, lo que, según algunos teóricos, significa un cambio en la sensibilidad cultural de las personas. Hay una falacia que dice, profe, es que tal vez usted piensa que hoy hay muchísimos abortos porque antes eran ilegales y entonces eran clandestinos y no se llevaba una cifra. El punto es que cuando se legalizó el aborto tenía un índice y con el paso de los años el índice ha crecido exponencialmente. Hablamos de un cambio en la sensibilidad absoluta de las personas. Nos hemos acostumbrado a ver la muerte como algo natural, a ver homicidios, a ver el video de una persona descuartizada, sin piel. Esa falta de sensibilidad hacia la persona humana también desemboca en una falta de sensibilidad hacia la persona en su estado de mayor vulnerabilidad en el vientre materno. Diversas causas tienen el aborto en nuestra sociedad. Algunas de estas culturales o sociales que han influido en esta nueva sensibilidad pueden ser las siguientes. Hay una creciente permisividad legal, es decir, yo pienso que porque es legal es bueno, y les recordaría que una vez fue legal matar judíos, una vez fue legal matar a los esclavos africanos, una vez fue legal la esclavitud, una vez fue legal vender a las hijas, una vez fue legal matar a tu enemigo porque te lo encontraste en la calle. Que sea legal no significa que sea correcto, que sea bueno. Y nosotros confundimos mucho el ámbito de la legalidad con el ámbito de la moralidad. Que sea legal no significa que sea moral. Moralmente bueno, mejor dicho. Y en tanto que se vuelve más permisiva la ley, entonces pienso que es moralmente aceptable. Error. El progreso técnico en la realización del aborto es que no sufren. Es una de las falacias también. Claro que sufre, claro que tiene un sistema nervioso central, el embrión, el cigoto, el feto, como lo quieras llamar. Tiene una sensibilidad, pero pensamos que porque el progreso técnico ha ido cada día en aumento, entonces la realización del aborto es todavía más simple y no atentamos contra nuestra propia integridad ni la de otro. Hay una liberación exasperada de la sexualidad. Nuevamente confundimos la libertad con el libertinaje y entonces parte del respeto a nuestra naturaleza es el respeto a nuestra sexualidad, el respeto al desarrollo íntegro que debe tener. Una falsa emancipación de la mujer. Lo hemos hablado en algunas semanas, en algunos temas.
la mujer tiene un lugar privilegiado en la creación. Es la única capaz de generar una nueva realidad biológica en su ser. Pero pensamos que la emancipación de la mujer tiene que ver con rechazar lo que por naturaleza le es propio. Esto puede ser algo sumamente complejo, pero realmente parte de lo que la hace mujer es que es una realidad biológica que le permite generar nuevas realidades biológicas. Es una parte chiquita si quieren, pero es parte de ser mujer. El hombre no tiene esa capacidad, tiene la capacidad de participar, pero no de generar una nueva realidad biológica. Realmente somos la totalidad de nuestro ser: pensamiento, desarrollo, obrar, libertad, voluntad. Pero la realidad biológica es innegable. Espero con esto no generar ningún tipo de controversia. Estoy siendo lo más objetivo desde la bioética, la biología, la ética, la antropología. ¿Sí? Un horror de la vida disminuida. Tenemos el temor justamente a que la vida no sea como nosotros la idealizamos. Tenemos también como causas motivos individuales, relaciones difíciles, falta de preparación, intereses políticos o económicos, pero sobre todo una cultura de la muerte. Por su parte, la Iglesia sí tiene también una posición. El Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes, el número 51, consideró que no era competencia del magisterio de la Iglesia dar una definición, sino que esta definición debería la Iglesia recogerla de las ciencias médicas. Y entonces, ¿qué definición del aborto dio las ciencias médicas? Desde el punto de vista moral se han dado múltiples definiciones, la de G. Perico, Marciano Vidal o José Vico Peinado, y resaltan lo siguiente: el aborto es la expulsión o extracción del óvulo fecundado o del embrión o del feto viviente todavía no viable. La palabra viable es fundamental en nuestra reflexión, porque esta realidad biológica, el embrión, el feto, el óvulo fecundado, el cigoto, tiene que ser viable en tanto que puede sobrevivir ya sin este cobijo de desarrollo embrionario. Viable es cuando es capaz de salir del útero y terminar de desarrollarse, si quieren, en medio de una serie de cuestiones clínicas en un hospital. Y evidentemente un aborto al óvulo fecundado, al embrión o al feto, es no viable, porque cuando salga de esta realidad de formación no va a tener la capacidad de sobrevivir aún con las cuestiones médicas existentes. La definición por la cual la Iglesia no acepta el aborto no tiene que ver únicamente con su teología moral, tiene que ver con que las ciencias médicas así lo han definido. La jurisprudencia puede decir una cosa, pero quien tiene la autoridad en la materia son las ciencias médicas. Y entonces podemos hacer algunas distinciones. Las palabras extracción o expulsión dicen una relación acción intencional de provocar el aborto, lo cual es necesario para hacer la distinción entre un aborto provocado y el aborto espontáneo. Los términos óvulo fecundado se ponen para distinguir el aborto de la anticoncepción. La anticoncepción nunca significa un atentado contra la vida humana. El aborto sí lo es, porque ya es una realidad biológica y con una serie de cuestiones se le ha privado de la viabilidad, es decir, de la sobrevivencia fuera del útero en donde se desarrolla. El término todavía no viable indica la distinción entre el aborto y la aceleración del parto. Si
esta realidad biológica, el cigoto, el óvulo, el feto, el bebé, puede sobrevivir fuera de el útero y terminar de desarrollarse en un hospital, entonces hablamos de una aceleración del parto. Si no puede sobrevivir, entonces hablamos de un aborto. Un feto se dice viable cuando puede vivir fuera del vientre materno, y por lo general esto sucede a las 28 semanas. Y entonces hay varias clasificaciones. Se consideran 3 pares de categorías: espontáneo o provocado. Espontáneo es cuando la mamá tiene algún tipo de accidente o algún tipo de padecimiento clínico que le genera el aborto, y evidentemente ahí está fuera del pecado. El provocado: yo mismo me meto alguna sustancia para generar el aborto, o bien voy a alguna práctica abortiva dentro de algún hospital que se dedica a esto. Puede ser directo o indirecto, y puede ser legal o clandestino. Ya dentro del aborto provocado podemos hacer algunas distinciones. El primero se llama a libre petición, que este se puede sintetizar en una sentencia: es mi cuerpo y aquí mando yo. Falacia, no es tu cuerpo, porque lo que estás pidiendo que se extraiga no es tu hígado o tu riñón. Estás pidiendo extraer una nueva realidad biológica con todo el estatus de persona que de esa naturaleza le viene. El aborto terapéutico, y entonces este es con el pretexto de que hay una condición de salud clínica y es para preservar la salud de la madre por alguna cuestión. El aborto médico: uso de fármacos para abortar. El aborto eugenésico: por cuestiones graves de desarrollo, es que el niño viene enfermo, tiene síndrome de Down, tiene labio leporino, mejor abórtenlo. El aborto social: por presiones de tipo social, mi mamá no quiere, soy menor de edad, es que ¿qué van a decir si se enteran? Mi vida no va a ser la misma. Y el aborto ético: a causa de violaciones, siempre con el argumento de es que la madre no va a querer ver la cara del violador en su hijo. Lo cierto es que ninguno de estos abortos son morales. El aborto en sí mismo no es moralmente aceptable, no es correcto, no es bueno. Aún con todos los argumentos que se puedan dar, el aborto nunca es viable, nunca es bueno, nunca es correcto. Aún con cualquier justificación legal, no es moralmente aceptable. Sí se los tengo que decir, esto es contundente. No lo dice la iglesia, la dice la bioética. Y entonces, hay que distinguir también entre despenalizar y legalizar. Conviene distinguir estos dos conceptos claves. Se habla de legalización cuando el aborto se considera un derecho de la persona que la ley debe proteger y la administración pública debe procurar a los individuos de una sociedad, como si fuera un derecho. En cambio, se habla de despenalización cuando se considera que el aborto es una acción privada sometida a la deliberación de cada persona, pero que no constituye una acción delictiva en los términos que marca la ley. Es importante hacer esta distinción porque nunca puede ser un derecho el poder matar a otro. Nunca puede ser un derecho. Es realmente inmoral pensar que tenemos que tener el derecho de ejercer violencia contra otro. ¿Cuál es el estatus antropológico? Es el reconocimiento de que la existencia humana comporta algo más que lo puramente biológico y genético, y no puede ser simplemente identificado a través de un solo aspecto. Es decir,
La vida humana siempre será digna de respeto por todo lo que la constituye, no solamente ser un puñado de células en desarrollo. Lo cierto es que eso no es la persona humana, no es la vida humana. Y el embrión, el bebé, el feto, el cigoto, como lo quieran llamar, es una nueva realidad humana en tanto que corresponde a la especie y por tanto es digna de respeto. Si el aborto no está mal, entonces nada está mal, que nos da la oportunidad de ejercer violencia y muerte contra otros. Es realmente un tema complicado, pero sumamente interesante porque nos ayuda a ver cómo el pecado estructural de una sociedad nos hace ver como si fuera un derecho, algo que en sí mismo muestra la maldad del corazón del hombre. Hoy, tanto las ciencias biológicas como las antropológicas están de acuerdo generalmente en no conceder importancia al momento del nacimiento, ni a su viabilidad, ni a la configuración de los órganos concretos a la hora de determinar los signos directos de la condición antropológica de la vida intrauterina y el comienzo de la vida humana. Es decir, no importa en qué momento del desarrollo esté, siempre es una vida humana digna. Y lo cierto es que hay falacias en tanto algunos modelos para decidir en qué momento ya es lo suficientemente digno y en qué momento no. Realmente pensar en un aspecto en donde se puede definir la dignidad de la persona en función del tiempo de vida que tiene, también nos lleva a horrores del Holocausto, en donde los niños eran infravalorados y su vida no tenía ningún valor, métanlos a la cámara de gas, y los ancianos ya no tienen nada que producir, tampoco son dignos, métanlos a la cámara de gas. Realmente pensar que la dignidad de la persona está en una etapa de su desarrollo concreto es reducir por mucho la naturaleza humana. Y entonces, en el momento de la concepción hay 3 momentos importantes a considerar. Por la información genética es un nuevo ser. Por su desarrollo endógeno, es decir, se forma o engendra en el interior de algo, y por la continuidad en el proceso de desarrollo. Las 3 características nos hablan de una nueva realidad. Vamos a ver algunos datos biológicos concretos que nos ayudan a justificar el por qué el aborto nunca es correcto, nunca es bueno y realmente siempre es inmoral, en todas sus circunstancias. Primero, el cigoto no es una parte de la madre, es otra realidad biológica con otro código genético. Se pasa de 2 células germinales, incapaces por sí solas de dar origen a un ser humano, a una célula que, por su dinamismo interno, posibilitará llevar a término un individuo humano. Es decir, esa misma célula va a ser el niño capaz de crecer, educarse y ser un adulto. Esta célula tiene un código genético de 46 cromosomas, característico de la especie humana. El código genético especifica que será un ser humano con todas sus características. Y la fecundación es un momento privilegiado en la ontogénesis, es decir, los procesos que sufren los seres vivos desde la fecundación hasta su plenitud y madurez de la vida humana. Es decir, todos los procesos que sufre un ser vivo desde su fecundación hasta su plenitud y madurez. No está diciendo que va a dejar de ser célula para después mágicamente convertirse en un bebé y mágicamente en un niño y mágicamente en un puberto y mágicamente en un adulto. No, es la misma realidad biológica que evoluciona, que se desarrolla, que va del punto de la fecundación hasta su plenitud y su madurez. Y entonces, en todo este proceso pueden ocurrir 2 fenómenos. Un proceso selectivo que actúa como mecanismo corrector, el
el 70%, y la aparición de gemelos monocigóticos. Aparte de esto, el blastocito entra en relación con la madre. Donum Vitae del Magisterio de la Iglesia afirma: desde el primer instante se encuentra fijado el programa de lo que será ese viviente, un hombre, este hombre individual con sus características bien determinadas. Y eso mismo lo dice Evangelium Vitae en su número 60. Insisto, el Magisterio retoma de las ciencias médicas sus definiciones para defender la vida. No solamente lo hace por el estatus del Evangelio, también lo hace porque se ciñe a la biología, a la bioética, a la ética. Desde la ética, lo que tiene que aportar la ética en la situación actual, en su convicción de que cualquier actuación que tendiese a procurar el aborto correría el riesgo de matar a una persona, es un homicidio. Es decir, si esto va a procurar la muerte de esa persona en cualquier fase de su desarrollo, lo que se realiza realmente es un homicidio. Cuando se realiza la interrupción del embarazo intencionalmente, se expone a cometer un asesinato. No actuar en la dirección de ese riesgo es una opción prudente, basada en el amor y el respeto con el que cualquier persona, y sobre todo los cristianos, deben tratar al prójimo. Finalmente, de Evangelium Vitae, el número 60, está en juego algo tan importante que, desde el punto de vista de la obligación moral, bastaría la sola posibilidad de encontrarse ante una persona para justificar la prohibición de cualquier intervención destinada a eliminar un embrión humano. Quisiera concluir, chicos, esta sesión con algo muy importante. Que esté en los medios de comunicación, que sea parte de un movimiento ideológico, que esté en una jurisprudencia, no significa que sea correcto. La bioética ya definió esa situación. El aborto no es correcto, no es bueno, no es moral. Y siempre hay que elegir la vida, aún en las circunstancias que se presenten. Recordarán que les contaba de una muchacha que una vez platicaba conmigo desesperada porque había cometido un aborto. Y ella, aun cuando en toda su psicología justificaba el hecho, lloraba, se culpaba y lo lamentaba. Esto tiene que ver con la conciencia. Aun cuando yo, con la legalidad, con la ideología, con una serie de presupuestos, quiera justificar el acto del aborto, lo cierto es que la conciencia siempre lo recrimina. En el video que subí anteriormente les dejé el link de una entrevista a Amada Rosa, una exmodelo colombiana que justamente nos da su testimonio sobre el aborto. Chicas, si les soy sincero, como Amada, hay miles de mujeres que aún con todas las justificaciones abortaron y aún así la conciencia se los recriminó. La naturaleza recrimina aquello que va en contra de el fin natural. Y justamente dense cuenta, chicos, que hay una serie de personas que promovieron el aborto exponencialmente y que en un momento de conciencia realmente retomaron el camino y se volvieron en los mayores defensores de la vida. Así que les voy a dejar una película y yo esperaría que la vean. Ánimo, chicos, y cualquier cosa sigo a sus órdenes.